Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Cafecito Matemático. Gracias por estar atentos a mis videos y en esta ocasión pues vamos a determinar pues la elasticidad puntual de la demanda. La elasticidad puntual de la demanda sabemos que lo podemos encontrar con dos fórmulas. Las dos fórmulas que tenemos acá. Una es por si la ecuación de la demanda que nos dan viene despejada del precio. Y la otra es por si en la ecuación de la demanda, pues nos dan despejada la demanda, las unidades demandadas. Entonces, sabemos que lo que andamos buscando siempre es el valor absoluto de ese coeficiente, el valor absoluto de nu. Y el valor absoluto de nu, si fuese mayor que 1, entonces la demanda en ese punto se comporta de manera elástica. Si el valor absoluto del coeficiente nu es menor que 1, entonces la demanda en ese punto es inelástica. Y si el valor absoluto de nu en ese punto es exactamente igual a 1, entonces la demanda en ese momento tiene una elasticidad unitaria. ¿Sí? Entonces veamos el siguiente ejemplo de cómo calcular el coeficiente de elasticidad nu cuando nos dan una demanda. Entonces veamos. La ecuación de la demanda de un producto viene dada por, y me dan mi demanda. Fijémonos que en la demanda está despejado el precio. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación que voy a utilizar, perdón, la fórmula que voy a utilizar es esta que está acá. Entonces, el inciso A nos pide determinar ese coeficiente cuando las cantidades demandadas son 24 unidades en ese momento. Entonces, nosotros decimos que cuando a nosotros nos piden calcular el coeficiente de elasticidad en un punto específico, lo primero que tengo que hacer es encontrar el precio. Si nos dan cantidad, lo primero que hay que encontrar es el precio. Y si nos dan precio, lo primero que hay que encontrar es cantidad. En este caso, para encontrar el precio, tengo la ecuación de la demanda que dice que son 800 dividido 2 veces Q, que en este caso es 24, más 1. Es decir, que yo necesito la división entre 800 dividido 2 por 24, 48, más 1, 49. Es decir, que el precio a dos decimales redondeado lo obtenemos dividiendo 800 sobre 49. Y entonces ahí tenemos que el resultado es 16.33. ¿Estamos? Entonces tenemos que el resultado es 16.33, aproximado a dos decimales. Entonces ya tenemos el precio. Lo segundo que hay que encontrar es cuánto vale la derivada del precio respecto a la cantidad demandada, es decir, derivar la función de precio. Y para derivar la función de precio, pues voy a utilizar una regla del cociente diciendo que coloco la función de abajo tal y como está y lo multiplico por la derivada de la función de arriba. La derivada de una constante es 0 menos la función de arriba tal y como está por la derivada de la función de abajo, es decir, derivar 2q más 1. La derivada de 2q es 2 y la derivada de 1 es 0. Y eso lo voy a dividir dentro de la función de abajo elevado al cuadrado. 2q más 1 elevado al cuadrado. Luego entonces voy a simplificar un poquito utilizando un poco de términos semejantes para encontrar quién es la derivada de la función, diciendo que una función multiplicado o cualquier elemento multiplicado por 0, el resultado es 0. Entonces esto de acá se elimina y me va a quedar menos 800 por 2, que resulta 1600 negativos, dividido 2 veces q más 1 elevado al cuadrado. Como yo necesito la derivada en este punto específico, cuando q vale 24, entonces sustituyo y digo que P' es igual, y ya sabemos que prima es la derivada de P respecto de Q, en ese punto sería igual a menos 1600 dividido
49 al cuadrado. Entonces, revisemos cuánto debiera de ser el resultado. Y decimos que queremos la división de menos 1600 dividido 49 elevado al cuadrado. Lo que nos resulta en menos 0. Vamos a simplificar a unos 5 decimales de repente. 0.66639 menos 0.66639. Entonces ese es el valor de la derivada de P cuando Q vale 24. Ya tenemos todos los elementos entonces para encontrar μ, que es el coeficiente de elasticidad. Entonces el coeficiente de elasticidad es igual a el precio, que es 16.33, dividido la cantidad, que es 24, dividido la derivada, que en este caso es menos 0.66639. Por lo tanto, entonces, el coeficiente μ debiera de ser el siguiente resultado. Coloco 16.33, lo divido dentro de 24 y lo divido dentro de menos 0.66639. ¿Sí? Y entonces eso me va a dar que μ, sin valor absoluto y dejándolo a 3 decimales, si quieren, es menos 1.021. Menos 1.021. ¿Sí? Como μ, el coeficiente de elasticidad es valor absoluto, entonces digo que el coeficiente μ es el valor absoluto de menos 1.021. Y entonces decimos que el coeficiente de elasticidad μ es 1.021. Y 1.021 es mayor que 1. ¿Sí? Entonces ahí encontramos el inciso A. ¿Cuánto vale el coeficiente de elasticidad cuando Q vale 24? Pues es 1.021. Y el inciso B nos está preguntando que determinemos si en ese momento la demanda es elástica, inelástica o unitaria. Y como observamos aquí arriba, vemos que cuando new es mayor que 1, la demanda en ese momento es elástica. Entonces podemos decir que para este ejemplo, para esa ecuación de demanda, cuando la cantidad demandada es de 24, entonces cuando Q es igual a 24, entonces la demanda es elástica. ¿Sí? La demanda es elástica. Y ahí estaríamos resolviendo el inciso B de este ejemplo. ¿Sí? Y ahí calculamos la elasticidad puntual de la demanda. Vemos cómo calculamos el precio, vemos cómo calculamos la derivada del precio en relación a la cantidad demandada, vemos cómo calculamos new, vemos cómo calculamos el coeficiente new ya con valor absoluto y vemos que este es mayor que 1. Por lo tanto, entonces, cuando Q vale 24, en ese momento la demanda se comporta de manera elástica.